Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo con J. Serrano, en tu canal de matemáticas. Vamos a seguir estudiando la función lineal y vamos a continuar con la interpolación lineal. En un vídeo anterior os resolví este mismo problema usando el método gráfico para que entendierais qué es la interpolación lineal. En este caso, como os dije, vamos a resolverlo de forma numérica utilizando fórmulas. Recordad que el problema era el siguiente. Tenemos un avión que va de Madrid a México con este consumo de combustible, 108.650 litros. La distancia que recorre son 9.065 kilómetros. También ese avión hace el vuelo de Madrid-Berlín con un consumo de 23.318 litros, habiendo recorrido 1.870 kilómetros. Y nos piden estimar el consumo del avión en el vuelo Madrid-Moscú, sabiendo que la distancia es de 3.441 kilómetros. Y en este problema, además, he añadido que se estime también el consumo para un vuelo Madrid-Valencia, de tan solo 302 kilómetros. Bueno, para resolver estos problemas de interpolación lineal con método numérico, siempre vamos a utilizar dos fórmulas, siempre estas dos. Por un lado, la fórmula del cálculo de la pendiente de la recta y por otro lado, la ecuación punto pendiente de la recta. Os dije en el vídeo anterior, usando el método gráfico, que esta información de aquí la podemos asemejar a una función lineal suponiendo que el gasto de combustible es directamente proporcional a la distancia recorrida por el avión. Es decir, a menos distancia, pues menos consumo y a más distancia, más consumo. Como nos daban una distancia entre las dos, podemos suponer que ese consumo es directamente proporcional a la distancia y entonces transformamos toda esa información en una función lineal. Y lo que hacíamos en primer lugar era determinar cuál es la magnitud o la variable linealmente independiente y cuál es la dependiente. Dijimos, y vamos a volver a razonarlo, que tenemos dos magnitudes. Tenemos el consumo en litros y tenemos la distancia recorrida en kilómetros. Se ve con bastante claridad que el consumo, los litros de combustible que se consumen, dependen de la distancia que el avión recorra. Por lo tanto, en nuestro caso, el consumo que se mide en litros va a ser la variable dependiente y la distancia es la variable independiente. Para resolver el problema de forma numérica, lo primero que tenemos que hacer es transformar estos puntos, al igual que hacíamos de forma gráfica, transformarlos en coordenadas de puntos. Pues entonces vamos a tener, por un lado, tenemos 9.065 kilómetros, luego 9.065 kilómetros, que sería X, la variable independiente, y su correspondiente consumo, que son 108.650 litros. Por ahí tenemos ya las coordenadas del primer punto. Y por otro lado, podemos también transformar en coordenadas de puntos estos datos de aquí. Tenemos 1.870 kilómetros, que es lo que el avión recorre de Madrid a Berlín, y con un consumo correspondiente de 23.318 litros. Ahora bien, en vez de trazar o marcar estos dos puntos en unos ejes de coordenadas, que es lo que hicimos en el vídeo anterior, vamos a utilizar estas fórmulas para estimar de forma exacta o más precisa cuál va a ser el gasto de ese vuelo Madrid-Moscú sabiendo que la distancia es de 3.441 kilómetros. Bueno, lo primero que tenéis que hacer es calcular la pendiente de vuestra recta. Hemos dicho que toda esta información la transformamos en una función lineal. Luego sabemos que su gráfica es una recta y una recta tiene una pendiente. Bueno, pues vamos a calcular la pendiente de esa recta. Luego en nuestro caso tendremos que m es igual a. Y entonces aquí vamos a utilizar toda la información que tenemos de nuestros puntos. Un consejo que os doy. Fijaos que para calcular la pendiente, en el numerador tenemos que hacer la diferencia de las coordenadas y y en el denominador la diferencia de las coordenadas x. Fijaos que aquí es y sub 2 menos y sub 1, aquí x sub 2 menos x sub 1. Bueno, pues para no liaros con las coordenadas, yo lo que os aconsejo es que le deis nombre. Por ejemplo, a esta de aquí, a estos dos puntos, pues va a ser x sub 1 y nos lo ponemos, e y sub 1. Y estos x sub 2 e y sub 2. De esta forma ya no tengo ningún problema, no me voy a equivocar al sustituir aquí en la fórmula. Yo sé quién es y sub 2, yo sé quién es y sub 1, yo sé quién es x sub 2, yo sé quién es x sub 1 porque los tengo aquí arriba, no me equivoco. Es que esto es un fallo que cometéis mucho al sustituir la fórmula. Así, con este truquito, no os equivocáis. Pues vamos a ello. Y sub 2, pues es 23.318
Y le hacemos caso a la fórmula. Menos, pues menos, y sub 1, no me equivoco, yo sé que son 108.650. Perfecto. Vamos con el denominador. X sub 2. Ah, pues mira, X sub 2 está aquí, 1870. No me puedo equivocar porque ya le he puesto nombre. Menos, seguimos la fórmula a pie juntillas. X sub 1, 9065. Perfecto. Igual a. Bueno, pues raya de fracción, hacemos nuestras cuentas. Si hacéis esta resta, esto os va a salir un número negativo, menos 85.000, menos 80, y vamos a ver si podemos hacer esto bien, ahora, menos 85.332, y haciendo esta diferencia también sale un número negativo, que es 7.195. Y este cociente da un resultado de 11,86. Por cierto, que antes de seguir, fijaos que este 11,86 tiene unas unidades muy concretas. Y es que estamos en un problema, por lo tanto, podemos poner en qué unidades viene. Fijaos que lo que estamos haciendo es restar las coordenadas IES, pero las coordenadas IES, si os dais cuenta, son litros. Por lo tanto, esto será litro, vamos a ponerlo aquí, litro, partido de las coordenadas X. Las coordenadas X, fijaos que son 9065 y 1870, que son kilómetros. Luego estos son kilómetros. Luego, yo lo que estoy calculando con la pendiente aquí es el consumo de litros por cada kilómetro. Es decir, que este avión consume 11,86 litros por cada kilómetro que recorre. Esto es interesante tenerlo claro porque si esto lo entendéis, sabéis lo que estáis haciendo en el problema. Oye, de momento he calculado el consumo por cada litro. El consumo por cada kilómetro, perdón. Muy bien, pues ya tenemos la pendiente que es el consumo de litros por kilómetro. Vamos ahora a utilizar esta segunda fórmula. Vamos a ponerla por aquí. I igual a I sub 0 más M por X menos X sub 0. Bueno, vamos a ver. En esta fórmula tenemos M, que es la pendiente, que ya la conozco, y luego tenemos I sub 0 y X sub 0, que son las coordenadas de un punto por el que pasa la recta. Fijaos que este punto por el que pasa la recta también lo tenemos. Realmente no es que tengamos un punto por el que pasa la recta, es que tenemos las coordenadas de dos puntos. Tenemos un punto aquí y otro punto aquí. Luego yo, para sustituir X sub 0 e Y sub 0, tengo dos opciones. Puedo coger estos dos, este como X sub 0 y este como Y sub 0, o también puedo coger este, porque por aquí también pasa la recta, es un punto de la recta. X sub 0 podría ser 1870 e Y sub 0 podría ser 23.318. Bueno, yo en mi caso he optado por coger estos, pero podríais coger estos y os sale exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a sustituir. Luego tendremos Y igual a Y sub 0, que es 108.650, más la pendiente, que es 11,86, por X menos X sub 0, en este caso 9.065. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí lo que hay que hacer es ir operando, luego tendríamos Y igual a 108.650 más 11,86 por X, pues 11,86X, y más por menos es menos, 11,86 por 9.065 os va a dar 107.510,9. Si sumamos ahora 108.650, o mejor dicho, restamos 108.650 menos 107.510, pues tendremos un resultado final de 1.139,1 más el 11,86 que tenemos por aquí, por X. Fijaos que esta fórmula es súper importante, vamos a marcarla con claridad, porque esta es la ecuación de la recta. Esta es la ecuación de la recta. Y ahora, fijaos que me voy a ir a una página anterior. Este es el problema, el mismo problema resuelto gráficamente. Acabamos de obtener la ecuación de esa recta. Algebraicamente hemos obtenido esa ecuación. Pues ahora, igual que gráficamente veníamos con los 3.441 kilómetros aproximadamente por aquí, encontrábamos la gráfica de la función y decíamos que se consumían unos 40.000 litros, pues ahora, no gráficamente, sino algebraicamente, vamos a obtener el consumo
para estos 3.441 kilómetros. Vamos a hacerlo por aquí, por este lado. Luego entonces, usando esta fórmula, tendremos lo siguiente, y ahora la x, en este caso, va a ser 3.441 kilómetros. Recordad que nuestra variable x es la distancia. Luego, a mí me están preguntando, oye, para una distancia de 3.441 kilómetros, ¿qué consumo tengo? Es decir, me están diciendo, sustituye la x por esa distancia y calcula la y. La y es el consumo. Perfecto, pues vamos a ello. Luego y esto se pone así, entre paréntesis, 3.441. Es decir, estamos diciendo con esto que la x la vamos a sustituir por 3.441. Pues será igual a 1.139,1 más 11,86 por x, pero x es 3.441 kilómetros. Luego aquí, finalmente, tenemos que y, o la distancia, vamos a terminar de hacerlo, y igual a, y si hacéis las cuentas, os sale que el consumo es de 41.949,36 litros. Es decir, que el avión, para un recorrido Madrid-Moscú que tiene 3.441 kilómetros, consume unos 41.949,36 litros. Esa sería la respuesta que nos están pidiendo que demos. El consumo estimado, porque esto es una estimación, para eso sirve la interpolación lineal. Por cierto, ¿cuánto nos salía gráficamente? Pues si volvemos al gráfico, fijaos que habíamos estimado unos 40.000 litros. Bueno, pues la gráfica estaba hecha de forma aproximada, pues no lo habíamos hecho tan mal, ¿verdad? Ahora ya, de forma algebraica, obtenemos un dato más preciso, es un poquito más, 41.949, pero se parece bastante. Bueno, estamos a punto de terminar el problema, pero nos dicen también que estimemos el consumo para un vuelo Madrid-Valencia de 302 kilómetros. Bueno, pues si ya tenemos la fórmula, lo único que hay que hacer es sustituir aquí estos kilómetros, aquí por la x, pues vamos a hacerlo rápidamente. En este caso será y sub, en este caso 302, que es lo que vale la x, y sustituimos 1139,1 más un 11,86 por x, en este caso 302. Bueno, y si hacéis estas cuentas, os va a salir que el consumo es aproximadamente de 4.720,82 litros. Bueno, pues esto lo vamos a remarcar también porque sería la solución, la segunda solución, la respuesta a la segunda pregunta que nos están haciendo, ¿no? Y ahora una reflexión que tenéis que hacer siempre en estos problemas es, y en cualquier otro problema, es si los resultados que obtenéis son fiables, tienen sentido o no lo tienen. Fijaos, nosotros hemos estimado primero un consumo para 3.441 kilómetros. ¿Esto es fiable? Pues yo creo que sí, porque mirad, teníamos dos datos, 1.870 y 9.065. Este está entre medio. Hombre, parece lógico pensar que el consumo de combustible del avión, pues más o menos será directamente proporcional a la distancia. Hombre, está claro que cuando despega, pues seguramente gastará mucha más gasolina que cuando va en vuelo ya, digamos, a gran velocidad. Es probable que al despegar gaste bastante más. Pero esta distancia, al estar entre medio, pues puede ser que este dato que hemos obtenido sea bastante fiable. Sin embargo, en el caso del consumo para un vuelo de tan solo 302 kilómetros, yo no me fiaría mucho de esta solución. ¿Por qué? Porque fijaos que en este caso la distancia que nos dan no está siquiera entre las dos iniciales, no está entre 1870 y 9065, está por debajo en este caso de 1870 y muy por debajo, con lo cual probablemente este consumo pues no sea parecido al consumo real. Este sí, pero este no. Y además estamos haciendo aquí, en este caso no estamos interpolando, en este caso lo que estamos es, como os dije, extrapolando. ¿Por qué estamos extrapolando? Porque estamos sacando una estimación de algo que no está entre las dos medidas iniciales, sino que está fuera de esas dos medidas, está en este caso por debajo de la medida inicial. Entonces, si nos preguntaran, oye, ¿es fiable la segunda medida? Pues diríamos que la segunda medida no es fiable. La segunda medida
no es fiable. Y esto lo podríais completar diciendo porque los kilómetros de los cuales nos piden el consumo están muy por debajo de la medida inicial que nos dan. Por lo tanto, no nos podemos fiar de ese consumo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya quedado bastante claro. Si tenéis dudas, por favor, me lo ponéis en los comentarios. Si necesitáis algún vídeo más, me lo decís y lo preparamos. Venga, un saludo de J. Serrano y hasta la próxima.